Estamos de vuelta en casa. Es muy interesante cómo después de estos 3 meses en que estábamos intentando, ¿sí?, retornar a esa presencialidad, eh, a hacer los cultos semana a semana, de una manera presencial con aquellos que nos acompañaron durante ese tiempo. De nuevo estamos ahora en los hogares, ¿sí? Y de nuevo se viene un tiempo en que empieza a haber un poco de incertidumbre, empieza a haber un poco de preocupación en algunos, ¿sí? Otros ya es como que bueno, otra vez de nuevo, y empieza a volverse algo normal. Pero creo que en todos estos momentos, cuando pasan cosas como estas, es bueno preguntarle al Padre: ¿qué nos estás enseñando, Padre? ¿Por qué estamos de nuevo, ¿sí?, en casa? ¿Qué lección no hemos aprendido, ¿sí?, o qué lección necesitamos aprender? Qué hermoso como es muy interesante, porque llevábamos como 7 meses, ¿sí?, de hablar de la importancia de establecer el amor en los hogares, la justicia en los hogares, ¿sí?, la presencia de Dios, cómo buscar y escuchar su voz, ¿sí?, el ser uno solo en el hogar como lo somos por fuera, ¿sí?, el que la fe se practica en casa. Y pienso que eso es parte de lo que Dios venía estableciendo y viene estableciendo lo que son familias, ¿sí? Su familia en la fe, ¿sí?, que la componemos todos, pero también como cada uno de nosotros es testimonio en el lugar donde vivimos, sea que vivamos con familiares o con otras personas o con compañeros, ¿sí?, aún como somos testimonio a todos aquellos que nos rodean, y la importancia de poder practicar nuestra fe, ¿sí?, no una vez a la semana en un lugar, ¿sí?, al que mal llamamos iglesia, sino el practicar esa fe en lo íntimo, ¿sí?, el tener esa comunión con el Padre, que esa comunión trascienda y llegue a cada aspecto de nuestros hogares, a cada aspecto de nuestras familias, sin dejar de congregarnos, ¿cierto? El dejar de congregarnos, como la Escritura lo muestra, ¿cierto?, que no es tan solo ir a un culto, ¿cierto? No vemos ese modelo en la Escritura, ¿sí?, de los apóstoles reuniéndose solo una vez a la semana. Vemos una dinámica en que la iglesia día tras día, ¿sí?, está congregada, está actuando, está predicando, está compartiendo el pan. Hay una dinámica de coinonía, ¿cierto?, que va por los hogares, y que donde la iglesia también se reúne, ¿sí?, para ministrarse unos a otros, para edificarse unos a otros, exhortarse unos a otros, para que haya profecía, para que haya lengua con interpretación de lenguas, para que los diversos dones y operaciones se den y podamos crecer a la medida de la estatura de Cristo. Por eso la importancia de los grupos de amigos, la importancia de esos espacios donde podemos interactuar. Si en este momento tú estás recibiendo, pero no estás interactuando, y es importante el poder interactuar, porque cuando uno da, se vacía a sí mismo para recibir más del Padre. Por eso la importancia de que tú estés dando de lo que Dios te da, que tú puedas tener personas con las cuales compartir, decirles: oye, el Padre me está hablando esto, oye, el Padre me dio esta palabra, porque a manera que tú vas dando de lo que recibes, vas recibiendo más y vas edificando a otros. Fuimos creados para edificarnos mutuamente. Entonces es interesante lo que está aconteciendo. Quiero animarte, ¿sí?, a que sea un tiempo hoy siempre para, ¿sí?, aferrarte más al Padre, ¿sí? Creo que nos quiere llevar a una dependencia mayor a Él, y que podamos entender que tenemos que aprender a encontrar la presencia de Dios en nuestro interior, sin importar el lugar en el que estemos, ¿sí? Creo que eso es algo que anhelo en mi corazón, que aquellos que no lo han aprendido lo entiendan, que no necesitamos de un lugar en especial, de una atmósfera en especial para encontrar la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Necesitamos nacer de nuevo, tener el Espíritu de Dios en nosotros, y una vez que eso ocurre, como dice en Hebreos, hay un camino nuevo y vivo que ha abierto Jesucristo, y podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Si tú únicamente puedes percibir la presencia de Dios cuando estás en un lugar especial, con música especial,
algo no está bien, algo tiene que ser restaurado, porque Jesucristo rompió el velo, rompió todo, rompió todas las estructuras para que podamos tener una comunión constante con Él, para que podamos meditar en Él de día y de noche, ¿sí? Y no se refería a que estuviéramos metidos en un lugar, ¿sí?, de día y de noche, se refería a que Él es el que se mete, el que entra en nosotros, habita en nosotros, y ahora por eso podemos tener esa comunión con el Padre y podemos acceder hasta el trono de la gracia. Entonces, si te cuesta trabajo encontrar la presencia de Dios en tu casa, en tu lugar de trabajo, si te cuesta trabajo tener esa relación con el Padre, es porque hay algo ahí que está estorbando, y la solución no es una vez a la semana, ¿sí?, ir a un lugar, o una vez a la semana, ¿sí?, colocar un culto, o una vez al día en la mañana, ¿sí?, tener un espacio devocional. Es mucho más que eso, o sea, eso hace parte de, ¿sí?, nuestra vida, nuestras costumbres cristianas, pero la vida cristiana es que el Espíritu de Dios ha venido a habitar en nuestro interior y nos lleva a conocer al Padre y al Hijo, y nos lleva a conocerle cada vez más y a explorar las riquezas de Cristo, y que podemos disfrutar de su presencia, disfrutar de la comunión con Él en todo momento y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar estamos delante de su presencia, porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos, como lo dice en Hechos 17. Y el Espíritu de Dios ha sido depositado en nuestro interior. Entonces es mi anhelo que no nos perdamos de esas lecciones tan valiosas que el Padre nos estuvo enseñando y nos continúa enseñando en este tiempo, ¿sí?, de que tenemos que aprender a estar delante de su presencia, y que no implica tirar todo a un lado únicamente y sacar tiempos especiales, que también son necesarios, sino el aprender a percibir su voz, a que la madre, ¿sí?, ahí en medio de que sus hijos están de pronto correteando, hablando, y que está haciendo cosas en el hogar, puede aprender en medio de eso a adorar a Dios, que lo que hace al hacerlo con excelencia, al cumplir con el diseño de Dios, está haciendo un acto de adoración a Dios. Que al trabajar desde su hogar, estés en el computador, estés haciendo lo que estés haciendo una llamada, si te toca ir a la oficina, ¿sí?, si te toca hacer esto y lo otro, que donde estés lo haces con excelencia y estás delante de la presencia de Dios en adoración, porque es una actitud, es la vida en obediencia a Dios, esa es la adoración, una vida rendida a Dios. Por eso cuando le dice a los empleados, trabajen como para el Señor y no para los hombres, porque todo lo que hacemos lo hacemos delante de su presencia, lo hacemos por Él y lo hacemos para Él. Y eso es hermoso, porque eso lleva y santifica todos los espacios en los que nos movemos, porque todo lugar donde nos movemos, todo lo que hacemos son oportunidades para tener comunión permanente con el Padre y para hacer las cosas como para Él, ¿sí? Aún aquellos que programamos y decir, Señor, como para ti, Padre, estoy delante de tu presencia, Padre, guíame, Padre, dame sabiduría. Y estamos todo el tiempo teniendo comunión con Él en las cosas pequeñas que hacemos, desde cambiar un bombillo en el hogar, ¿sí?, hasta hacer un trabajo, hasta, ¿sí?, compartir con tiempo con nuestra familia, ¿sí?, el estar en una llamada con un cliente. Tenemos que aprender en todo eso a que la presencia de Dios está en nosotros y que estamos delante de Él y que lo debemos hacer con excelencia para Él, que debemos aprender a escuchar su voz en medio de todo eso, escuchar lo que Él nos está hablando, cómo nos está enseñando, cómo nos está formando la imagen de Cristo en nosotros cuando pasan cosas adversas. ¿Qué me quieres enseñar, Padre? ¿Qué quieres formar en mí? Cuando reacciono como no debo, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué no reacciono con paciencia, con amor? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, y te lleva a una vida en que todo el tiempo estás creciendo y estás teniendo comunión con Él, estás hablando con Él, estás creciendo en Él, y no ves la vida como una separación entre un momento en que adoras y alabas a Dios y el resto de la vida, sino que todo lo que haces es una constante comunión con Él. Y espero que no nos perdamos de vista eso y ese aprendizaje y lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas y en nuestros hogares en este tiempo. Hemos venido hablando del diseño de la casa
Hemos venido hablando de una palabra en Ezequiel 43, donde Dios le dice: hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel. Y habla de dos casas: la casa de Dios y la casa de Israel. Y le dice Dios: muéstrales la casa mía. ¿Para qué? Para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño. Dice: muéstrale a la casa de Israel mi casa, para que ellos la vean y se avergüencen de cuán lejos han caído del diseño, ¿sí? Y mida y se avergüencen de sus iniquidades. Y dicen: si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa. Y hemos hablado de cómo no podemos profundizar en ciertas cosas de los diseños de Dios, porque no hay arrepentimiento hasta que no nos arrepentimos, ¿sí? Y no medimos con exactitud el diseño de la casa de Dios, ¿sí? Y conformamos nuestras vidas a ese diseño, ¿sí? Nos arrepentimos de cuánto hemos caído. No podemos profundizar más en Él, no podemos crecer más en Él, vamos a quedar como niños espirituales en Él sin entender las cosas profundas de Él. Y dice: descríbela delante de sus ojos para que guarden todas sus leyes y las pongan por obra y las cumplan. Ezequiel 43 del 10 al 12. Y dice: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. ¿Cuál es el diseño de la casa de Dios? Santidad. ¿Sí? Dios nos hace santos para que andemos en santidad. ¿Sí? No buscamos la santidad para llegar a ser santos, sino que el Señor nos da su identidad, nos da identidad a nosotros. Por eso hablamos en 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No lo saben. Es muy bonito la manera en que el apóstol lo dice, o sea, no lo saben, o sea, no lo recuerdan, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hablando de lo mismo? ¿Cuánto tiempo hablando de lo mismo? ¿Cuánto tiempo el Padre hablando, intentando establecer identidad en sus hijos y que sus hijos entiendan que la casa de Dios no es una casa física, un edificio construido por hombres, por muy hermoso que sea, por lo lindo que es el compartir todos juntos, que la casa de Dios somos nosotros. Y lo que hace especial el lugar de reunión es que los hijos de Dios han decidido verse ahí. Lo que hace especial, ¿sí?, el lugar donde hacemos un servicio, el lugar donde tenemos un tiempo de oración, el lugar donde tenemos un tiempo de intercesión, el lugar donde tenemos un tiempo de alabanza, el lugar donde hacemos una escuela y hacemos enseñanzas, es que los hijos de Dios deciden reunirse ahí. Entonces ahí está la casa de Dios, que son los hijos de Dios, y eso es lo que hace especial estos lugares, ¿sí? Mientras los hijos de Dios están ahí, pero son los hijos de Dios lo especial, no son los lugares en sí mismos. Y cuando tú entiendas que eres especial para Dios, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Cuando no lo sepas acá en la mente: sí, soy especial para Dios, pero realmente no me siento especial. Cuando entiendas que tú eres el lugar que Él decidió para habitar, el lugar más sagrado, donde decidió depositar lo más sagrado del universo, el Espíritu Santo, o sea, un espíritu que es santo. Piensa por un momento en la santidad de Dios, cuán santo y cuán puro es Él, que dice que habita en luz inexpugnable, o sea, que no se puede ni acercar uno a ver. Y Él decide que su espíritu de vida, ¿sí?, ese soplo divino, lo más santo que hay, habite dentro de nosotros. Cuán valioso, cuán valiosa eres para Él. Por eso cuando Él te dice: mira, no hagas esto, mira, cuídate de lo otro, cuando Él te muestra tu diseño y busca que seas santo, que seas santa, te dice: no te unas en yugo desigual, ¿sí? No veas estas cosas, no toques estas cosas, ¿sí? No escuches estas otras. Es por lo valiosa que tú eres, porque eres su casa, el templo, el santuario de Dios.
¿Dónde está lo más sagrado del universo? Su espíritu en ti. O sea, esa es la identidad, esa es la dignidad con la que el cielo te ve y me ve, nos ve. Y por eso nos dice, créanla y caminen a la altura de esa dignidad. Donde a veces, cuando no tenemos, ¿cierto?, los recursos económicos para hacer algo, esto, lo otro, para pagar un recibo, o hemos tenido problemas financieros o tenemos problemas con el mercado y nos vemos como tan pobres, tan pequeños, tan insignificantes. Y el cielo nos ve de otra manera, Dios nos ve de otra manera, y Dios dice, ya he depositado mi mayor tesoro en ti, porque tú eres especial. ¿Sí? No lo dice más Lucado, lo dice el cielo. Cuán especiales somos para Él, porque Él fue el que nos diseñó. O sea, no es por nosotros mismos, es porque Él nos diseñó para ser la habitación de su espíritu. Y hablamos de esto y le damos a esto y le continuaremos dando a este tema, porque el día que lo creamos todo cambiará. El día que yo entiendo que el Espíritu de Dios habita en mí, cambia todo. Cambia mi comunión con Él, porque todo el tiempo estoy teniendo comunión con Él. Cambia mis anhelos, porque mis anhelos es, sí, manifestar ese espíritu que ya habita en mi interior. Crecer a la imagen de Jesucristo. Y eso lo hablamos en 1 Corintios 3:1, cuando mencionábamos, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hablamos de cómo hay un crecimiento en Cristo. No basta con nacer de nuevo, debemos crecer y madurar. ¿Y qué es crecer y madurar? Gálatas 4:19 lo define así el apóstol. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es madurar? Que más de lo que es Cristo, que es el diseño de la casa, se ve en nosotros. Nosotros somos templo de Dios, casa de Dios. Tenemos un modelo a seguir, así como en Ezequiel. El modelo es Jesucristo. Y más cuando lo vemos a Él, nos avergonzamos de nuestras iniquidades, nos avergonzamos de cuánto hemos, ¿cierto?, caído del diseño. Pero entre más lo vemos a Él, más vemos el diseño, y Él, al bien habitar en nosotros, más establece lo que Él es. El amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la fe de Cristo, la bondad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la benignidad de Cristo, la misericordia, la bondad, la templanza, la esperanza, todas las cosas que son de Cristo vienen a formarse en nosotros. El amor del que hemos hablado, estuvimos hablando durante todo el año pasado, el año fiscal 2020, sí, estuvimos hablando de el amor, y el Señor nos estuvo ministrando de lo que es su amor y nos continúa ministrando y ha depositado su amor en nuestros corazones, lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para que lo sepamos, no, para que lo vivamos, para que seamos formados a la imagen de Cristo, para que no seamos niños, sino que vayamos creciendo. Y es importante crecer, es importante crecer. En Efesios 4:13 lo dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que conozcamos a Cristo y lleguemos a un pleno conocimiento, no un conocimiento superficial, sino que, así como en Ezequiel, un conocimiento profundo. Pero ¿cuándo se da ese conocimiento profundo? Cuando nos arrepentimos de las iniquidades y buscamos conformar nuestra vida al diseño. Vamos conociendo más y más del diseño de Jesucristo. Vamos madurando, vamos llegando a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que nos pone el Padre y lo que Él anhela. Sí, que crezcamos, que maduremos. ¿Y cómo se ve que estamos madurando? Por nuestras acciones, no por nuestras intenciones, por nuestras acciones, por nuestros hechos. ¿Cómo crecemos los hijos de Dios? Crecemos con lo que hacemos, no con lo que sabemos. Crecemos con lo que hacemos. El conocimiento debe activar algo en nosotros que nos debe llevar o a arrepentirnos o a decir, wow, sí, no conocía esto, ya lo tenía en mí.
y nos debe llevar a vivirlo, a ser transformados. Cuando conocemos que a Dios le agrada algo, eso nos debe llevar a no solamente decir, wow, qué interesante, sino a que si no estamos haciendo aquello o estamos haciendo algo que va en contra de lo que agrada al Padre, conformar nuestras vidas a esa realidad. En 1 de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y veíamos que un aspecto de la casa, un aspecto de Jesucristo es que Él es justo. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a ser justos como Él es justo. Y este es tan solo el primer aspecto que estamos explorando del diseño de la casa de Dios, la justicia. Y en solo ese primer aspecto ya llevamos varias semanas trabajándolo. ¿Por qué? Porque es un aspecto que abarca mucho de nuestras vidas, que abarca mucho detalle, que debe impregnarse. Y esto no se aprende simplemente de una manera mental, esto es algo que debemos vivir. Extrañaban escuchar los aviones en la enseñanza. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Todo aquel que no practica la justicia, ¿qué? No es de Dios. O sea, el diseño nuestro es caminar en justicia. Un hijo de Dios es justo como el modelo Cristo es justo. ¿Cómo trae Jesucristo justicia a las naciones? Por medio nuestro. Buscar a Dios es un acto de justicia. Estoy recordando cosas que ya hemos hablado. La justicia es algo que se practica, es visible, es palpable, se puede mostrar a otros. La otra vez, hace poco, ¿sí? Hay una persona muy amada de la congregación que nos decía, nos escribía, todavía no entiendo muy bien lo que es la justicia, ¿sí? Pero sé que quiero más de ella, ¿sí? Pero estoy creciendo, ¿sí? O sea, y es hermoso porque es algo que es cierto. Muchas veces no sabemos bien lo que es la justicia cuando intentamos definirla. De pronto no podemos dar una definición de justicia. Justicia en la escritura es lo recto, lo correcto, ¿sí? Lo asocia con la balanza, lo que es una balanza, ¿sí? Que marca lo que es, que lo que dice ser es, que si la balanza marca 500 gramos, lo que está ahí pesa 500 gramos, porque es lo correcto, ¿sí? Hacer lo correcto, eso es lo justo. Hacer lo correcto es lo justo. Cuando una persona está en necesidad y tú tienes recursos y tienes cómo ayudarla, lo correcto es ayudarla. Entonces cuando tú ayudas a esa persona, haces lo correcto, haces lo justo. Cuando una persona te trata mal y tú tienes el conocimiento del Hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ti, Dios te ha llevado a madurar, Dios te ha llevado a crecer, ¿sí? Y tú creces, eres la persona madura en la relación o en la situación. Lo justo es que a pesar de que esta persona te esté tratando mal, tú la trates con lo que tú tienes, el amor de Dios en ti. Y si esa persona no conoce del Padre, aún más, porque esa persona está actuando en su ignorancia, está actuando de pronto en base al rencor, en base a que fue herida, en base a que es una persona cuya alma ha sido herida, cuyas emociones han sido heridas, que ha sido presa de Satanás. Y tú, que has sido liberado del dominio de las tinieblas, estás en el reino de la luz, lo correcto es que ejerzas la misericordia, que ejerzas justicia haciendo lo que es correcto, ¿sí? No atropellando, sino dando el amor que has recibido de Dios. Eso es justicia, ¿sí? Actuar de la manera correcta, dar de lo que hemos recibido de Dios. Hablábamos de cómo la justicia no es algo complicado, es sencillo, es algo que se debe practicar. Es de las primeras cosas que aprendemos cuando niños. Es que no es justo, ¿sí? No es correcto. Hablamos de que perdonar es un acto de justicia. Entonces, no te compliques a veces con los conceptos, sino con, ¿sí? Los hechos. Perdona. Si tú perdonas, estás actuando en justicia. ¿Sí? Así no puedas dar la definición hebrea de lo que es justicia, ni la griega, ¿sí? ni dar toda la definición strong, ni nada de esto. Perdonar es un acto de justicia. Buscar a Dios, como lo mencionamos, es un acto de justicia. ¿Sabes? Cuando tú buscas a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás actuando en justicia. Ahora que estás escuchando esta enseñanza, que le estás poniendo cuidado, que estás recibiendo de parte de Él, porque lo estás anhelando crecer más en Él, es un acto de justicia. Ayudar y actuar gentilmente con el pobre
es un acto de justicia y estás haciendo justicia. Cuando ayudas y actúas gentilmente con el inmigrante extranjero, estás actuando en justicia. Cuando ayudas y actúas gentilmente con el huérfano, con la viuda, estás actuando en justicia, porque son cosas que el Padre dice en la Escritura que son parte de su justicia, de su misericordia establecida en la tierra. Perdonar, tanto lo económico como lo emocional, es un acto de justicia, ¿sí? Ayudar para las necesidades de la familia de la fe es un acto de justicia, ¿sí? Cuando ofrendamos, lo llamamos diezmos, ofrendas, primicias, cuando damos, ¿sí? Para la familia de la fe, cuando compartimos con aquellos que nos comparten la palabra, como lo dice la Escritura, ¿no? Que el que es ministrado en la palabra, que comparta, ¿sí? Con aquel que le ministra. ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de amigos hicieron una ofrenda para los coordinadores del grupo? Ahora, ellos nunca la han pedido, nunca la piden y seguramente nunca la pedirán, ¿sí? Porque nuestra esencia está siempre en darnos, ¿sí? No el ver cómo sacamos tajada ni nada de eso, ¿sí? Entonces a un coordinador de grupo de amigos nunca, ¿sí? Se le va a ocurrir algo así. Pero qué bonito sería, ¿sí? Que en los grupos de amigos pudieran decir, oigan, ¿cuánto tiempo llevamos con los grupos de amigos? ¿Cuánto tiempo lleva nuestro coordinador? Si los grupos de amigos ya llevan años, si ya hacen parte de de un pilar en la congregación. ¿Cuántos grupos de amigos han hecho esto? Y hay grupos de amigos que se han puesto de acuerdo, ¿sí? Y han dado a las familias del grupo necesitadas, han dado mercados, han ayudado con dinero. Hemos escuchado testimonios de esa manera en que se han ayudado mutuamente, ¿sí? Hay testimonios hermosos de los grupos de amigos, ¿sí? Pero también un acto de justicia, ¿sí? Es que el obrero es digno de su trabajo, ¿sí? Y de compartir con aquellos que te ministran en la palabra. Entonces, ahí les dejo el dato, ¿sí? Muchas veces también el hecho de una llamada, el hecho de decir, oye, gracias por estar ahí. Los coordinadores de grupos de amigos, los pastores en la congregación, somos aquellos que realmente no tenemos opción. Por lo general, es muy extraño que una persona en un grupo de amigos todo el año asista, ¿sí? Por lo menos una, dos o algunos varias veces dejan de asistir al grupo. ¿Por qué? Porque tienen esa opción, pero el que coordina no tiene esa opción, si no puede dejar de asistir. Debe estar así no llegue nadie al grupo, así no se conecte nadie a la reunión. Y es parte de la honra el dejarle saber que eso es importante, porque a veces el Señor no, perdón, sí, a veces sí, nuestra carne nos puede jugar malas pasadas, a veces sí. No vemos el fruto visible de lo que estamos haciendo. Entonces es bonito que puedas también darle una palabra de aliento, ¿sí? Dar una palabra de ánimo, ¿sí? A tu coordinador de grupo de amigos, a tu líder, ¿sí? Sea en el grupo de damas, a aquellos que te están ministrando en la palabra, a tus discipuladores, ¿sí? Y demás, ¿sí? A tus pastores. Eso es bonito, eso es parte de actuar en justicia, ¿sí? Hacer lo correcto. Amar la venida de Cristo es un acto de justicia. Ayudar a tus empleados, más allá de lo que dice la ley, es un acto de justicia, ¿sí? Trabajar con excelencia es un acto de justicia. Hablábamos que cumplir la ley del país no nos hace una persona justa, nos hace una persona legal, como todos en nuestro país y todas las empresas deberían serlo, y no estamos haciendo nada de más. Es cuando aplicamos la justicia de Dios, que es lo que Dios dice que es justo, más allá de lo que dice la ley. Dimos un mensaje, una palabra que les dije en la primera enseñanza, que era una promesa que sentía del Señor, que era para aquellos justos que escucharan la enseñanza, que estaba en Isaías 3. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Hablamos de cómo cumplir los mandamientos es un acto de justicia, cómo adorar a Dios es justo, ¿sí? Actuar en justicia es una marca de madurez. Eso lo vimos en Hebreos 5:13, que dice: todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Los niños no están acostumbrados a la palabra de justicia, solo quieren tomar leche, recibir el perdón, Dios me perdona, esto y lo otro, sí, pero la justicia te lleva
a mirar al otro, a actuar en pos del otro, ¿sí? Y no tan solo a mirarte a ti mismo, porque el amor no busca lo suyo y la justicia, el amor son marcas de personas que están madurando en Cristo. No está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La práctica es lo que nos hace crecer y nos hace madurar. Entonces actuar en justicia es una marca de madurez. Los que detestan escuchar acerca de la justicia y de actuar en justicia y de perdonar y esto y lo otro, son niños, son inmaduros. Algunos no han nacido de nuevo y otros son niños en Cristo. El problema es que hay una línea tan delgada que por eso es importante madurar. No sea que creamos que estamos siendo salvos y nos sorprendamos cuando el Señor nos diga: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron lo justo. ¿Qué era? Alimentar al pobre, ¿sí? Abrigar al necesitado, visitar al enfermo que no tenía ningún familiar que lo visitara, ¿sí? Visitar a los prisioneros por causa de la fe y demás. Interesante. Algunas veces la justicia es un sacrificio, fue lo que vimos la vez pasada, sacrificios de justicia. El Salmo 4:5 dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Entonces hablábamos de cómo es necesario confiar en Dios para caminar en justicia. Andar en justicia es un acto de fe. ¿Por qué? Porque lo justo es que yo dé lo que he recibido de parte de Dios. Lo justo es que yo trate a otros como yo quiero que me traten, no como me están tratando. Y hay una gran diferencia. Dice: trata a los demás como quieres que a ti te traten. Haz con los hombres lo que quieran que hagan contigo. Es lo que dice Jesús. O sea, Jesús no dice: hazle a otros lo que te hacen a ti. Dice: hazle a otros lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Entonces mi jefa me trata mal, pero yo la trato bien, porque yo quisiera que me trataran bien, porque es lo justo, porque yo tengo la imagen de Dios. Y mi jefa, aunque no haya nacido de nuevo, o aún sí ha nacido de nuevo, pero es una persona inmadura en Cristo, carnal, yo le doy de lo que he recibido. Y no es justo que yo la trate mal, ¿sí? Doy de lo que tengo, ¿sí? Y eso implica confiar en Dios, porque confío en que Dios va a ser el que va a hacer justicia a mi situación. Confío en que Dios va a ser el que va a defender mi causa, ¿sí? Cuando no acudo a medios legales y a demandar y a esto, sino que coloco cosas delante de Dios para que Él sea el que obre. Y esos son actos de justicia, es confiar en que la justicia de Dios va a obrar más que la justicia de los hombres. Cuando yo perdono sin que la persona me pida perdón, estoy confiando en el Señor, en que bueno, Señor, tú sabes lo que va a pasar, tú sabes lo que vas a hacer, ¿sí? Porque yo perdono, yo suelto a esta persona, pero esta persona ni siquiera me ha pedido perdón, ni siquiera, ¿sí?, ha hecho un acto, ¿sí?, digno de arrepentimiento. Pero tú no me mandas a eso, me mandas a perdonar. Entonces confío en que la perdono y confío en que tú vas a hacer una obra en mí y confío en que tú vas a hacer una obra en esa persona en su momento. Y son actos de fe, confiar en Dios, confiar en que Él va a defender nuestra causa, confiar en que Él va a defender nuestra casa, confiar en que Él va a actuar en nuestro cónyuge, ¿sí? Cuando amamos y perdonamos, así el otro en ese momento no esté haciendo lo mismo. Confiar en que la obra de Dios va a producir el fruto de Dios. Son actos, el actuar en justicia requiere confianza, ¿sí? Cuando yo ofrendo a la congregación, cuando yo doy, ¿sí?, de mis ingresos y los doy para las necesidades de la congregación, cuando soy fiel, ¿sí?, con diezmos, ofrendas, con primicias, ¿sí?, con aquello que el Padre ha colocado en mi corazón, y confío en que lo que el Padre me permite administrar, ¿sí?, va a ser más que suficiente para las necesidades de mi hogar. Son actos de justicia y son actos de confianza. Por eso el actuar en justicia a veces es un sacrificio, porque es confiar en que Dios va a obrar, es confiar en Dios, es confiar en Dios. Cuando una persona, ¿sí?, Dios dice: no se unan en yugo desigual, pero la persona se le ofrece la oportunidad, viene alguien en la universidad o en el trabajo, ¿sí?, le hace ojitos y ¡ay, es tan lindo, es casi un cristiano! Pero no ha nacido de nuevo, ¿sí? Es una persona en yugo desigual. Pero tú confías en Dios de que, bueno,
¿sí? O sea, si yo lo dejo, o sea, si ni siquiera lo tomo, o sea, si no me uno en yugo desigual, Dios va a traer, ¿sí? Algo que va a ser mejor, su plan perfecto para mí. Eso es un acto de justicia y requiere un sacrificio, confiar en el Señor, que hemos visto que pasa mucho tanto en hombres como en mujeres, que no confían en el Señor. Entonces creen que deben aferrarse ellos mismos, deben hacer las cosas en sus fuerzas. Entonces entran a relaciones, así sean en yugo desigual, porque hay temores, creen que se van a quedar solos. Quiere decir que no estás confiando en que el Señor te va a preparar y que el Señor te va a unir con alguien. Entonces debes hacerlo en tus fuerzas. Y hemos visto el fruto de ello. Personas que sí anhelan sí casarse, pero entran en una relación y luego entran en otra y luego entran en otra y no encuentran. ¿Por qué? Porque no están confiando. O sea, si tú no sigues los diseños de Dios, si tú vas en contra del diseño de Dios, sin un diseño tan básico como no se unan en yugo desigual, ¿cómo esperas que Dios actúe, que Dios obre? Entonces se requiere confianza para caminar en justicia, para obedecer lo que Dios dice. También hablamos de que la justicia no se mide por quien cometió la falta primero, sino por quien la cometió. O sea, es injusta la persona que te hace algo malo si actúa injustamente. Y si tú le haces algo de vuelta malo, también estás actuando injustamente. O sea, en el reino no existe, Él comenzó primero. Eso es de niños, no de personas maduras en Cristo. Dejar de hacer lo malo no me hace bueno, ¿sí? Debo hacer lo que es bueno. La Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios no me ha dado esto, no me ha dado lo otro? ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué me salen cosas mal si yo no le hago mal a nadie? Por eso, porque no estás haciendo nada. O sea, no hacer el mal es como lo mínimo, es el ras, o sea, es lo que todos deberíamos hacer, o sea, ¿sí? Abstenernos de lo malo. La Escritura no nos llama únicamente a abstenernos de lo malo, nos dice hagan el bien, nos dice hagan las obras que he preparado de antemano, nos dice que demos fruto y mucho fruto, fruto en abundancia. Dice en Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y lo que dije, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces en el reino hay una dinámica que es activa. No se nos llama a ser pasivos sino activos. No se nos llama ¿sí? a dejar de hacer lo malo. Se nos llama a ir más allá de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al inmigrante, al necesitado. ¿Sí? Compartir con la familia de la fe. Amar, perdonar. ¿Sí? Ejercer misericordia, ¿sí? Para con los que nos rodean. Actuar en amor, ¿sí? Comenzando en nuestro hogar. Y mucho más con aquellos ¿sí? que viven con nosotros. Todos esos son actos de justicia, ¿sí? Y que se nos llaman a hacer. Entonces, si hay alguna queja en tu corazón y si en algún momento te has quejado porque tú no le haces nada malo a nadie, ok, ¿y qué bien le haces a otros? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Qué obras justas estás haciendo para con otros? ¿Cómo estás ayudando a otros? Es que no tengo recursos económicos. ¿Y quién dijo que es únicamente con los recursos económicos? A veces el acompañamiento, una palabra de aliento, ¿sí? El estar pendiente, el ayudar a alguien, el ayudar en tu casa, el ayudar con labores del hogar, ¿sí? Cosas sencillas en el trabajo, con personas en necesidad. O sea, hay muchas maneras de hacer justicia. A cada quien se le mide según lo que pueda dar. Lo importante es que estemos haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas y que estemos siendo fieles con lo que tenemos, poniéndolo al servicio de Él y de los demás. Actuar en justicia trae bendición, pero también puede traer persecución, lo hablamos. Mateo 6:33 dice, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas, ¿cierto? Les serán añadidas, que era comida, techo y vestido. Mateo 5:10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y actuar en justicia a veces puede traer persecución en tu familia. La búsqueda de Dios trae persecución en tu familia. El hacer lo correcto puede traer persecución de parte de tu familia, de parte de personas ajenas a tu familia, conocidos, amigos que se vuelven ex amigos por causa de tu fe, por causa de que tú dices, ya no voy a hacer esto, ya no voy a tomar con ustedes, ya no voy a salir con ustedes, no voy a ir a este lugar, no voy a ver esta película, me voy a abstener de ir a esta fiesta, me voy a abstener de ir a discotecas si solía hacer eso, ¿sí? Me voy a abstener de cosas, ¿sí? De dejar cosas, dejar el alcohol, ¿sí? Dejar
cosas que hacía antes y me abstengo de compartir. Entonces, ¿qué pasa con eso? El empezar a actuar en justicia, empezar a alinear tu vida con lo que ves que el Padre quiere y al dejar las vanidades, aún cosas que de pronto no tienen nada de malo, pero que son vanas y que no llevan a nada, hace que las personas con las que compartías esas cosas seguramente en muchas ocasiones empiecen a hablar de ti, empiecen a insultarte o empiecen a llamarte apodos, ¿sí? A intentar, ¿sí?, quebrarte o intentar manipularte para que camines de nuevo en lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas en justicia, te vuelves juicio para los que te rodean. Así de sencillo. Si todos acuden a la piratería, ¿sí?, para leer un libro, digamos en la congregación o fuera de ella o en lo que sea, ¿sí?, y tú consigues el libro y lo compras, el solo hecho de que tú hayas hecho ese acto de justicia, ¿sí?, juzga a los que no quisieron comprarlo, ¿sí? Alguno por ahí consigue una película por YouTube y dice, está gratuita, pero tú y yo sabemos que es piratería, ¿sí? Y otra persona dice, mira, pagué la suscripción a un servicio de streaming y la estoy viendo, o la compré, sea por iTunes, sea por Google Play, ¿sí?, por tantos servicios que hay, compré la película. Se vuelve juicio para todos aquellos que la están viendo ilegal. Y entonces van a decir, ay, pero no hay que ser tan exagerados, no sea tan mojigato, igual el espíritu, igual esto y lo otro. Y aún en la fe, y es muy interesante cómo a veces es más dentro de los que se llaman cristianos que viene persecución y que viene crítica cuando tú te levantas a actuar en justicia. Interesante. Recordemos, ¿quiénes fueron los que más persiguieron, atacaron a Jesucristo? No fueron los romanos ni los griegos, no fueron los babilónicos ni los egipcios, fueron los fariseos, escribas y sacerdotes del templo. Primera de Pedro 3:14 por eso nos dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Sí, o sea, dice, si hacemos lo malo y nos va mal, pues da, pero si haciendo lo bueno recibimos, ¿sí?, persecución y sufrimos por causa de la justicia, eso es motivo de gozo y de alegría. Es como cuando a Pedro y Juan, si les dan latigazos y salen y le cuentan a la iglesia, wow, nos latigaron por causa de Jesucristo, ¿sí? Y no estaban como, no, la persecución, no, hermano, ¿qué vamos a hacer? O sea, no estaban así, era como, sí, por causa de Cristo, sí, tenemos estas huellas y sí, nos duele, ay, ay, ay. Pero trae un gozo el saber que es por hacer lo correcto. Entonces, si te están criticando por hacer lo correcto, sonríe. Dichoso eres, dichosa eres, ¿sí?, porque estás haciendo lo correcto y tu galardón en los cielos es grande. Y aquí ahora también tu galardón es grande porque el Espíritu de Dios habita en ti y hacer lo correcto es tener más de Cristo en ti. Créelo y sonríe. Así se levanten alrededor a señalarte y a decirte cosas. Hacer lo correcto, decir lo correcto, decirle a las personas, mira, esto no está bien, lo correcto es esto. Y así traiga crítica y queja o murmuración. Hacer lo correcto es motivo siempre de gozo, porque es más de Cristo en ti, es más de Cristo en nosotros, es más de Él, de su justicia en nosotros, y eso es lo que importa, que Cristo sea formado en nosotros, no lo que los hombres puedan decir. Y por eso terminamos diciendo la vez anterior, obedecer a Dios antes que a los hombres es un acto de justicia. En Hechos 4:19 los apóstoles le dicen a los sacerdotes, escribas y fariseos, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y cuando en Hechos 5:29 los arrestan de nuevo porque no les hicieron caso a lo que les habían dicho, ellos dicen, Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Cuán difícil es, o sea, cuán fácil es decirlo, perdón. Es facilísimo, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Fue fácil, ya lo dije. Pero a algunos les pasa como la iguana,
A la hora del té, toman café. A la hora en que deberían actuar, hacen otra cosa. Entonces ahí entra el tema. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. ¿Y obedecer a Dios qué implica? El tema del yugo desigual, el tema del ofrendar, el tema del perdonar, el tema de amar a los enemigos, orar por los que nos persiguen, sufrir, creer y esperar las marcas del amor, poner la otra mejilla, predicar el evangelio, amar a la esposa, ser dócil con el esposo, disciplinar a los hijos, honrar a los padres y así. Todos los mandamientos, todo lo que nos insta la Escritura en el Espíritu Santo a hacer, ¿sí? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Quién está dándote consejos con respecto al matrimonio? ¿Quién te está dando consejos con respecto a tu relación, ¿sí?, conyugal? ¿Quién te está diciendo que actúes como actúas con tu esposo? Es para ver si reacciona. ¿Estás obedeciendo a Dios antes que a los hombres? ¿O estás siguiendo el consejo de una abuela, de una tía, de una mamá, de una vecina, de una amiga que te dijo, mire, ajústelo en esto, ajústelo en lo otro, hágale esto y lo otro y verá cómo lo alinea? ¿Qué dice Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el hombre, ¿qué consejo estás escuchando? No, es que yo salgo de mi casa y hago actividades en casa y no tengo por fuera y todo porque también le muestro a mi mujer, sí, que yo no estoy en una cárcel, que esto, que lo otro. ¿Quién te está dando ese consejo? ¿Quién te está hablando? ¿Un amigo? ¿Tu papá? ¿Un familiar? ¿Tu jefe? ¿Un compañero de trabajo? ¿Que te dice estas cosas y te envenena para con tu cónyuge? ¿O que te dice, no, mire, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto para alinear a su esposa? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué es eso? O sea, el matrimonio, sí, la unión conyugal es un campo de batalla a ver quién gana. No es una unión conyugal donde llevamos un yugo y trabajamos por un mismo fin. ¿Y quién es el que da diseño para el matrimonio? Dios. Dios me dice, ama a tu esposa. Pero el mundo me dice otras cosas, me da otros consejos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, mi hijita, no se deje. No, mi hijo, no se deje. Esto, lo otro, pongas. ¿A quién estás escuchando? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Sí? Con respecto a tu unión conyugal, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hijos, honren a sus padres. Los padres disciplinen a sus hijos, pero no los exasperen, dice la Escritura. No los exasperen, no les repitan lo mismo 1000 veces. Es que le tengo que repetir 1000 veces para que lo haga. Claro, porque ya lo acostumbraste a eso. Le dices 1000 veces y por eso 1000 veces requiere para que lo haga. Sí, pues la Escritura dice, no exasperes, no desesperes, no apagues el espíritu de tus hijos. Hay una enseñanza con respecto a eso, la tenemos ahí en la página, la pueden buscar, con respecto al Salmo 127, amor y respeto en la familia, bueno, muchas enseñanzas que tenemos acerca de la familia. ¿Qué dice Dios con respecto a los hijos? ¿Qué consejo estás escuchando? Dice, habla de la disciplina. No, pero es que si lo disciplino, de pronto se me va, de pronto esto, de pronto se me hiere, de pronto... Entonces, ¿qué escuchas? No, la psicología me dice esto, o este libro que leí. Sí, la psicología. ¿Y cuál psicología? Porque hay un montón de corrientes entre la psicología, hay un montón de libros, un montón de ideas. Sí, porque a la final es sí, un estudio del hombre. Y sí, hay estudios científicos, pero también hay muchos estudios respaldando muchas cosas. Y uno dice, wow, ¿a qué de todo le estás haciendo caso? ¿Qué dice el Señor? De esto, ¿qué dice el Señor? ¿Qué te habla el Señor con respecto a cómo educar a tus hijos, a cómo disciplinarlos? ¿Qué dice Él que provoca la disciplina? ¿Esperas ir en contra de los diseños de Dios? No disciplinar a tus hijos, no guiarlos. Pero si para eso te colocó el Señor, no como un espectador de su vida, sino como una guía, un tutor en Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a los hijos, honren a sus padres. Pero es que mi mamá, pero es que mi papá, es que mi mamá empieza con su cantaleta. Y lo
justo es que tú honres a tu mamá, lo merezca o no delante de tus ojos, porque es justo delante de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cada vez que yo obedezco a Dios y hago ese sacrificio de justicia y obedezco a Dios antes que a los hombres, estoy actuando en justicia. Y solo mencionar algunas áreas muy pequeñas, ¿cierto? Cuando pongo la otra mejilla y cuando todos me dicen, ¿pero qué? No se deje, no sea bobo, devuélvale o dígale ahí, así como ella lo trató mal delante de toda la oficina, usted sáquele los trapitos ahí delante de toda la oficina. Y el Señor me dice, calla, sé manso y humilde de corazón, así como Cristo, que fue llevado al matadero y no dijo nada, siendo el justo por los injustos, y no habló para defenderse. Yo sí me voy a defender. ¿Quién te está diciendo eso? ¿Quién te está enseñando a actuar así? ¿El reino de la luz? ¿Cristo, el Padre? ¿O el reino de las tinieblas? ¿Tus amigos, tus compañeros? ¿A qué reino representas? ¿Y a qué estamos jugando? O sea, si tú actúas como el mundo actúa, como el mundo dice que actúa, no nos digamos mentiras, no eres de Dios. O sea, no tiene sentido. Nosotros no podemos actuar como el mundo nos dice que actuemos y llamarnos cristianos, seguidores de Cristo. O sea, eso no tiene sentido. Un seguidor de Cristo hace lo que Cristo dice. Y desafortunadamente muchas veces actuamos es como el mundo dice, como el mundo nos enseña a resolver los conflictos, como el mundo nos enseña a defendernos, a devolver, a vengarnos, como el mundo enseña a mentir, a decir no, sí, no estoy, diga que no estoy, esto y lo otro, a negarnos. Como el mundo nos enseña a establecer nuestros derechos y a luchar por nuestros derechos y a no dejarnos pisotear de nadie en la oficina y a no dejarnos pisotear de ningún compañero de trabajo y nadie va a pasar por encima mío. Eso suena muy bien en el mundo, pero en el reino, cuando nuestro ejemplo es Jesucristo y Él deposita el Espíritu Santo de poder, ¿sí? Esto es algo que la pastora María Esperanza les manda a decir porque ella siempre me lo recuerda, ella siempre me dice, amado, sí, amado Jorgito, sí, que no olvidemos que es en el poder del Espíritu Santo. Y así es, pastora amada, es en el poder del Espíritu Santo. O sea, lo que yo estoy hablando no es para que tú en tus fuerzas intentes ser justo. No, ya fallamos, todos nosotros fallamos, no pudimos en nuestras fuerzas. Por eso Dios, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros, ¿sí? Por amor, siendo aún pecadores, el justo por los injustos, y muere por nosotros. ¿Para qué? Para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para depositar el Espíritu Santo en nosotros, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece, y tomando del Espíritu que está en nosotros. Por eso comenzamos con la identidad, somos casa de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, y es con esa fuerza del Espíritu de Dios en nosotros que maduramos, que crecemos, que podemos actuar en justicia, que podemos confiar en Él. O sea, aún para confiar en Él necesitamos del Espíritu de Él, porque necesitamos decir, Señor, yo quisiera defenderme, quisiera decirle sus 3 verdades en la cara y una cuarta, pero sé que no es lo correcto. Como hija tuya o como hijo tuyo, sé que no es lo correcto, Padre. Dame las fuerzas para no abrir mi boca. Sí, y ahí es donde está esa interacción, donde momento a momento durante tu día tú estás interactuando con el Padre y estás estableciendo su justicia y estás tomando de sus fuerzas, porque en tus fuerzas tú le dices hasta de qué se va a morir, la fecha, la hora, y haces de una vez, ¿sí?, la autopsia, ¿sí? Porque así somos,
si nos dejamos correr nuestra imaginación, si dejamos correr lo que somos, la carne, si no tomamos del Espíritu de vida que está en nosotros, el Espíritu Santo, de esa identidad que tenemos en Él, sí, no vamos a poder lograrlo. Sí, esa es una verdad hermosa, sí, Pastora María Esperanza, sí, y que es una verdad que todos tenemos que tener claro, que no estamos hablando aquí de la religión del esfuerzo propio, sino de que tenemos un Espíritu tan santo, pero también tan poderoso, que nos ayuda en nuestra debilidad y es nuestro tutor y nos está guiando a madurar y actuar como Cristo actúa. Y cuando el Espíritu nos dice algo, nos da las fuerzas para hacerlo y nos dice perdona, y tú dices no quiero perdonarlo, pero si tú respiras y descansas en Él, escuchas que su voz te dice es lo correcto, porque eres mi hijo o mi hija. Yo te he perdonado y ya incluso lo perdoné a Él, aunque no me haya pedido perdón, porque Cristo murió por él o por ella, por tu compañera de trabajo que te quiere hacer echar de la oficina, por tu jefe que te la tiene velada, por tu cónyuge, que no es, sí, que eso de que iban a comer perdices hasta que la muerte los separe quedó en un cuento de hadas y ahora se convirtió en el ogro de la historia. Y el Señor te dice, es con amor, ¿sí? Es con mi espíritu, es haciendo las cosas a mi manera que va a cambiar tu hogar. Haz las cosas como el mundo las hace y vas a obtener el resultado que el mundo obtiene. Hogares rotos, relaciones rotas, familias rotas, hermanos que no se hablan, ¿sí? Padres que sus hijos no los visitan y sus hijos no quieren saber nada de sus padres por la manera en que se trataban. O sea, si hacemos las cosas como el mundo lo dice, vamos a cosechar lo que el mundo cosecha, ¿sí? Personas que han pasado ya por 2, 3, 4 matrimonios, que tienen N cantidad de hijos con diferentes esposas, o ni siquiera fueron esposas, con diferentes relaciones. ¿Ustedes creen que ese es el diseño que Dios anhela para los hijos de Dios? Claro que no, por eso nos guía y deposita su Espíritu para guiarnos, para tutorearnos en amor, y es con el Espíritu de Santo de poder que podemos caminar en justicia, y eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Entonces, que hoy siempre recordemos que debemos hacer las cosas de Dios a la manera de Dios y en los tiempos de Dios, porque es justo y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y que todas esas voces, sean familiares, sean aún personas en las congregaciones, sean aún apóstoles y profetas reconocidos, que todo lo que se levante en contra de lo que Dios dice, que tú puedas pesarlo y que puedas obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es lo justo delante de Él, tomando siempre ese espíritu que ha depositado en nosotros, que con amor nos guía, con amor nos corrige, con amor nos muestra y nos muestra a los demás, y ya ves a los demás diferentes y te dice, no, mira, esta es una persona que ha sido herida, por eso actúa así. ¿Te acuerdas que tú fuiste herido, herida? Pero yo te sano, y te sano para que actúes diferente. Permite que la sanidad del Padre obre en tu corazón para que actúes diferente, porque no es justo que, teniendo el Espíritu de Dios en ti, no permitas que se haga la obra espiritual en ti y que crezcas y que madures y que sanes, para que veas a otros como Dios los ve y actúes con otros como Dios actúa contigo, en amor, con paciencia, con benignidad, con amor, perdonándote una y otra vez. Todos quieren hacer lo correcto hasta que hacer lo correcto les cuesta algo que quieren. Que podamos ofrecer esos sacrificios de justicia y que podamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es mi anhelo, mi oración, que sea establecida en todos nosotros y que podamos caminar en justicia de la mano del Espíritu Santo, ¿cierto, Pastora María Esperanza? Gracias a la obra del Espíritu en nosotros, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le digo, fortaléceme y tomo de sus fuerzas y puedo hacer su voluntad, puedo hacer todas las cosas, así me cueste lágrimas y la vida misma. Amada iglesia, no nos olvidemos de la ayuda mutua, de los mercados de amor, no nos olvidemos que
aún están disponibles, siempre han estado ahí las cuentas de la congregación para que se pongan al día con diezmos, ofrendas, primicias, con todo lo que corresponde en justicia, con lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? No se olviden de los necesitados en sus grupos de amigos, en la congregación, alrededor. ¿Sí? De la ayuda mutua y de hacer el bien, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Escritura. Que Dios los continúe bendiciendo y guiando a toda verdad y guiándolos a obedecerle a Él antes que a los hombres. Y que todas esas voces de familiares, de amigos, de tías, de sobrinos, todas esas voces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, toda esa cultura popular de compañeros, de compañeras, en cuanto a lo que es el noviazgo, en cuanto a lo que son las relaciones, en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a lo que es la disciplina con los hijos, en cuanto a lo que es honrar a los padres, en cuanto a lo que es la relación con los jefes, con los empleados, que todas esas voces que van en contra de lo que Dios dice sean acalladas, porque sea más fuerte la voz de Dios en ti, por la comunión que tú mantengas con Él y por los hechos de justicia que tú determines del Espíritu Santo, de la mano de Él, con el poder de Él, hacer en tu vida. Amén. Hasta la próxima.